Son 5 de la tarde con 41 minutos. Ya pudimos retomar la llamada telefónica con Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, a quien saludo en esta tarde. Diputado, ¿cómo está? Buena tarde. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a platicar acerca de estos foros de la reforma eléctrica, una reforma polémica, planteamientos sobre esta reforma. Algunos dicen, en realidad, estos foros son solo una simulación. Desde la óptica del PRI y en la necesidad que tiene urgente nuestra nación, todo en torno a lo que tenga que ver con la generación de esta reforma, pues nos encantaría saber y conocer qué es lo que está pasando en el seno del PRI, que usted preside como coordinador allá en la Cámara. Qué gusto saludarle. Bueno, primero le agradezco mucho la entrevista, muchas gracias por la llamada, y bueno, estamos en plena tarea legislativa de lo que algunos le dicen reforma energética, pero en realidad es una reforma eléctrica, una propuesta, vaya, de reforma eléctrica que tiene algunas singularidades, porque toca algunos temas de minería y toca algunos temas de hidrocarburos, como en el primero de los casos, el litio, y en el segundo, la tentativa de desaparecer el órgano regulador de hidrocarburos. Acabo de terminar los foros de consulta popular o de consulta pública, Parlamento abierto se le llama ahora. Creo que fueron un éxito porque nos dieron tiempo de conocer a fondo la legislación, de que la sociedad se diera cuenta de lo que estamos discutiendo y de que se fijaran de algunas posturas que han hecho variar la perspectiva inicial que se tenía. Entendemos que fueron 21 las mesas de análisis y foros de la reforma eléctrica. Mucho de lo que se ha pues preguntado las sociedades, los especialistas, la gente que tiene pues una gran cantidad de conocimiento para poder tomar las mejores decisiones, estuvieron presentes en este Parlamento abierto de la reforma eléctrica. Hubo voces de peso que realmente le dieran una dirección correcta a todos estos foros. Mire, voy a poner algunos ejemplos. Para empezar, cuando inició todo este proceso, pues había posiciones muy encontradas, en el sí y en el no. El Parlamento se hace instancia del PRI, es el que lo propone y se organiza, pues digamos que de manera general como el PRI lo propuso. Y había instancias como irreductibles. A lo paso de los días vimos que algunas cosas que se afirmaban, pues carecían de sustento, y otras de las cuales se decía que eran irreductibles podían variar. Te pongo un ejemplo. Los empresarios decían no se debe tocar la reforma del 2013, sin embargo, escuchamos a la Coparmex reconociendo los distorsiones, algunos les dicen abusos, otros son más extremistas, se dicen robos, pero digamos distorsiones en el mercado eléctrico. Es decir, reconocieron que hay consumidores que no pagan el porteo de la luz, hay consumidores que no pagan respaldo, hay empresas que se dicen que producen el autoconsumo, pero en realidad están vendiendo, porque está prohibido. Hay una distorsión en las subastas, donde no necesariamente se paga el precio por el cual se subasta, sino se van al precio más alto del día. Eso lo reconoció la Coparmex, y que vio los foros se pudo haber dado cuenta. Bueno, de no existir esos foros, pues si nosotros hubiéramos dicho que no, pues eso se iría presentando. Y si hubiéramos dicho que sí, pues también ya hubieran eliminado los órganos reguladores que nosotros creemos que deben de continuar. Entonces, ese es más o menos donde nos encontramos en este momento. Muy bien, diputado, fueron muchas las voces, claro, algunas las estuvimos siguiendo y otros pues hablaban en particular que bueno, cualquier enmienda constitucional para el sector eléctrico debía garantizar el tema de la inversión privada, cuando vemos un gobierno pues como muy decidido a estatizar nuestra nación. En ese sentido, ¿cuáles fueron las conclusiones para compartirlas con el auditorio? El PRI está porque participe en la iniciativa privada, en ese sentido. Pero la iniciativa privada debe participar sin cometer abusos. Hoy acabamos de descubrir, gracias a que la Coparmex lo reconoció, pues que muchos empresarios no están pagando el porteo correcto. ¿Qué es el porteo? Ellos producen su electricidad, digamos,
en un estado del sur y la llevan a un estado del norte. Portearla es usar las redes de la Comisión Federal de Electricidad, como la usan cuando llega la electricidad a su casa o a su estación de radio o a su oficina, pero usted paga el costo de la electricidad más el porteo. Sin embargo, hay empresas que se les concedió pagar una cuota mínima de porteo, lo que daña la economía de la CFE porque no se da el mantenimiento suficiente. También otros reconocieron que durante el día no usaban energía de la CFE, pero cuando la requerían, la CFE se las tenía que poner en el lugar donde ellos estaban al precio regular. Bueno, pues cualquier empresa en el mundo, cuando le presta un servicio a otro, pues le cobran un premio, un bono, un castigo, para rehacerse, o resarcirse más bien, de no haber tenido ventas durante un periodo. Y también reconocieron estas subastas que dicen holandeses, donde no se paga necesariamente con el precio del que se oferta, sino con el precio más alto del día. Y reconocieron que hay empresas que tuvieron el permiso para producir de autoconsumo, se asociaron con empresas, digamos, de papel, y están vendiendo electricidad dañando a la CFE. Ok, diputado, otra de las cosas que van a estar inevitablemente o han estado en el escenario político, en la discusión, en la opinión pública, es la preocupación del gobierno de los Estados Unidos. Tenemos finalmente nuestro principal socio y hay una preocupación en torno a cumplir como parte de los tratados, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo que ve el gobierno norteamericano que no le ha gustado. Nos han mandado varios toques de bola, por así llamarlo. En ese sentido, de estos foros podría también salir buenas conclusiones que quiten un poco de esta tensión de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, mire, nosotros tenemos que cumplir con los compromisos internacionales, pero también es cierto que si hay distorsiones, claro, pues estas se tienen que corregir. Y el socio tiene que entender que hay una distorsión. Entonces, se tiene que manejar una reforma, si es que se da, para que haya energía barata para las y los mexicanos. Eso es lo que nosotros queremos, que sea segura, es decir, que no sea intermitente, que sea suficiente para el crecimiento del país, que mantenga una garantía de que no va a haber, digamos, preferencias solamente para un sector de la población, sino que los que menos tienen también tengan energía eléctrica, y tiene que haber soberanía. Le pongo un ejemplo de las dos últimas cosas. Cuando se privatizó Telmex, se dijo que todo el mundo iba a tener líneas telefónicas. Bueno, hay muchos lugares en la sierra de Veracruz donde no hay telefonía celular, o en la sierra de Coahuila, donde hay comunidades que no tienen telefonía celular, porque no es rentable. Bueno, pues tiene que haber energía eléctrica. Entonces, privatizar todo, ese es un extremo. Y en el caso de la soberanía, pues no podemos depender de otra nación. Alguien decía, bueno, hay potencias donde el libre mercado es total y todo el mundo puede intervenir. Sí, nada más que tienen un ejército que cuando hay un problema, pues actúa. Vea usted lo que está pasando en el mundo. Muy bien, diputado, después de estas, entiendo que fueron 77 horas aproximadamente. No, fueron 180 horas. 180 horas, ¿verdad?, de transmisión. ¿Cuáles serían las conclusiones de cara a nuestra audiencia en torno a estos foros? Las conclusiones que ha sacado el PRI son estas, las del PRI. Hay que eliminar los excesos, lo que no hubiera sucedido si no nos damos cuenta. Estas personas que decían, ustedes digan que no, pues o sabían que había los excesos y no querían que se revisaran, o desconocían y les gana, pues digamos que la gana de ser adversarios del gobierno, y entonces no ven que hay cosas que hay que revisar independientemente de quién sea el gobierno. Segunda conclusión, nosotros queremos la transición energética, queremos que cada día haya más energía limpia en este país. Tercera cosa, nosotros no queremos que se destruyan los órganos reguladores, pero si hay excesos, pues que se corrijan. Nosotros queremos que haya electricidad para todos y que participe la empresa, la iniciativa privada, pero que no haya excesos. Muy bien. Eso más o menos serían las conclusiones a donde vamos. Muy bien, diputado, antes de irme a la pausa comercial y bueno, aprovechando el tiempo que nos brindas para platicar, es de interés también de la opinión pública lo que está pasando en torno con el fiscal Gertz Manero
Y bueno, sobre este tema de la comparecencia, se habla de algún acuerdo, de darle un trato amable, por así llamarlo, en la comparecencia. Entiendo que la oposición logra parte de este acuerdo, pero ¿qué va a pasar con Gertz Manero y ante el llamado que han hecho pues también algunos legisladores de su destitución y todo el escándalo que le rodea hoy día? Déjenme aclarar algunas cosas. El Senado es el que participa en la designación del procurador, no lo hace la Cámara de Diputados. Es por eso que la comparecencia es en aquella instancia. Entonces esperemos esa comparecencia para tomar conclusiones. Y bueno, los otros órganos del Estado, me refiero al Poder Judicial Federal, pues tienen que actuar conforme a la ley. Se tienen que esclarecer todos los extremos de lo que se está diciendo. Muy bien, entiendo que se ha dado en un contexto de carácter privado algunas reuniones que han sostenido con el fiscal, ¿verdad? Nosotros tuvimos una hace meses, pero no fue relacionada con esto, fue relacionado con el narcotráfico, con la inseguridad en el país. Él nos habló de la falta de legislación, nosotros le presentamos problemas en algunas de las regiones, le presentamos nuestro punto de vista. El mío en particular es de que La Paz regresará cuando haya coordinación entre las entidades, municipios y la federación, y la experiencia que nosotros tenemos es que donde ha regresado La Paz, el gobernador es el primer responsable de lograr esa coordinación y de actuar, porque los municipios al final tienen una jurisdicción pequeña, el gobierno federal de alguna manera está lejos, y los gobernadores, donde tenemos paz es porque los gobernadores actuaron y siguen actuando. Donde no hay paz, bueno, pues es que el gobernador así lo hizo. Muy bien, diputado, le apreciamos su tiempo para platicar. Entendemos, es del interés de la opinión pública, y al saber que hoy platicamos con usted, pues me decía, ¿no?, que había una postura pues de no reaccionar ante las opiniones o argumentos periodísticos que se han presentado en el caso del fiscal, sino ante resoluciones emitidas por una autoridad. En algún momento usted lo declaró, y bueno, pues entiendo que tenemos que seguir con la mesura que requiere el caso, pero claro que por supuesto que los mexicanos están muy interesados en saber qué va a pasar, independientemente de que sea una llamada ilegal, ¿no? Pero le aclaro algo, le aclaro que el Senado lo citó, que es la instancia que el proceso de selección del señor fiscal pasa por el Senado. Entonces, esa instancia es la cual lo invita a dialogar. Nosotros le invitamos en lo particular a ver temas de seguridad, pero eso fue hace meses. Ahora, nosotros queremos que esto se aclare en las vías legales, ¿no? Me parece que es un tema obligado, dado la envergadura, dando la representatividad que tiene en nuestra nación un fiscal, pues es imperativo que haya una aclaración, y coincidimos los medios de comunicación y la opinión pública, que es la quien demanda pues una respuesta en este asunto, pues por demás bochornoso. En fin, diputado, le apreciamos mucho el tiempo para poder platicar ante los micrófonos de Buena Fuente. Esperemos pronto poder saludarle de nueva cuenta. Estoy a sus órdenes, vendrán muchas cosas por delante, entre ellos una posible reforma electoral. Habremos de platicar en su momento. Muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, platicando con usted en De Buena Fuente.